Buen día a todos y a todas. Hoy es 6 de marzo del 2022 y aquí estoy yo, como siempre, Aquiles Zambrano. Estaba un poco perdido de las clases de YouTube, pero aquí estamos, miren, oteando el horizonte de eventos, supervisando los acontecimientos, evaluando, reflexionando sobre distintos temas, tópicos de actualidad y no tanto de actualidad, porque los temas que tratamos lamentablemente son aburridos para la gente. Tratamos de hacerlo entretenido, pero ahí no todo puede ser entretenido, no todo puede ser diversión. El conocimiento requiere disciplina, requiere trabajo. Acceder al conocimiento requiere siempre, el conocimiento siempre ofrece resistencia, y la voluntad la voluntad de saber siempre tiene que sobreponerse a esa resistencia para adquirir el conocimiento. El conocimiento no está dado, hay que ir a buscarlo. En ese sentido, la semana pasada dije que en la red social Twitter, para los que no me siguen, es Aquiles Zambra sin la última A. Aquiles Zambra sin la última A. Porque esa cuenta yo la tenía, mi cuenta anterior era Aquiles Gabriel, y esa cuenta no sé qué pasó, me la bloquearon o algo así, tuve que abrir esa otra cuenta, y cuando migré los seguidores ya tenía muy pocos, tengo muy pocos ahí, así que síganme. Bueno, aquí también. Quería hoy hablar de una clase porque me impactó mucho la noticia. El sábado pasado se murió Sergio Chejev. Yo no sabía que estaba enfermo ni nada. Yo había hablado con él, yo lo vi en el 2019, la última vez que lo vi. En el 2019 él vino a presentar un libro sobre, creo que era sobre Marta Dermisach, un artista conceptual. Y él estuvo aquí y ya nos habíamos visto un par de veces, yo lo conocía. Y ese día me acuerdo que estaba ahí, hablaron del libro tal, y me presentó al hermano, creo que vive aquí en Buenos Aires, el hermano y la familia del hermano. Bueno, el sábado lamentablemente nos enteramos que Sergio Chávez se murió. Nos causó una profunda impresión y un gran dolor porque bueno, su obra es muy importante para toda la literatura argentina, y yo diría incluso, me atrevería a decir, para toda la literatura mundial, un acontecimiento de la literatura mundial. Lo que pasa es que Sergio Chejev tiene una particularidad, era un escritor muy extraño y su obra es muy extraña. La obra que deja es maravillosa, yo se las voy a recomendar, y por eso estoy haciendo esta clase, un poco para promover su lectura y para contarles cuál fue mi experiencia con su obra. Eh, bueno, yo ese día lo vi normal, el 2019. Hablamos un rato, él se fue. Y después yo en el 2020 le escribí un mail, le dije, coño Sergio, estoy pensando escribir un libro. Todavía yo en esa época pensaba, todavía estaba interesado en los temas, digamos, literarios. Y le dije, vamos a hacer un libro y tal, sobre tal, una idea le planteé. Y él me dijo, plomo. Te decía, yo le dije, bueno, déjame buscar el capital y tal. Al final no pude encontrar nunca la pasta, porque pensaba ganar un premio. Recuerdo que en esa época había un premio, no sé qué, que era 300.000 pesos, que en el 2020 300.000 pesos todavía era una plata. Y bueno, ese premio nunca salió. Porque bueno, como ustedes saben, los circuitos literarios y el circuito de premios es una rosca horrible. Y para ganarse un premio, bueno, tienes que, no sé, rosquear demasiado. Y bueno, yo nunca aprendí a rosquear de esa manera como rosquean lo de las grandes ligas. Gané un par de premios, pero nunca hubo platita. Entonces, para estar ahí sin ganar plata no tiene sentido. Entonces, bueno, pero volviendo a la obra de Sergio Chejev,
eh, que es muy importante. Yo conocí la obra de Sergio Che con este libro. Yo sabía Últimas Noticias de la Escritura. Iba yo un día, estaba harto de leer PDFs en internet. En esa época vivía en una pensión en Congreso, una señora Cristina, al lado del Congreso. Y entonces estaba leyendo en esa época, pero yo leía, que te estoy hablando, yo me leía por lo menos tres novelas o tres libros al mes. Leía bastante. Y ese momento estaba harto del PDF y necesito leer un libro físico, en materia, necesito subrayar, porque en PDF para subrayar hay que un tema. Entonces, bueno, salí y dije, voy a ir a comprar un libro. Y salí, fui a la calle Corrientes y tal, y entonces una de estas librerías en Corrientes, que les invito a que las visiten también a los turistas que vienen a Argentina. Las librerías de Corrientes siempre tienen cosas, algunas, ¿no? Hay una Hernández, creo que fue en Hernández incluso. Bueno, encontré este librito y lo que me llamó la atención en ese momento fue que el prólogo era un prólogo sobre Garmendia, Julio Garmendia. Julio Garmendia. Salvador Garmendia, un escritor venezolano. Y yo dije, oye, ¿quién es este? Ah, Sergio Che, sí, me suena. Entonces después me acuerdo, le pregunto a unos amigos en común en esa época que estaban metidos en el paro de literatura, quién era ese Sergio Che. Ah, sí, Sergio Che vivió en Venezuela, me dice. Y yo, sí, desde los 90 y tal. Y tuvo 15 años en Venezuela y después se fue para Nueva York, me contaron, ¿no? Y yo, ay, coño, qué curioso. Eso fue en el 2015 cuando salió este libro, imagínate tú. Yo estaba, bueno, en esa época escribía creo que en ese año escribía en Contrapunto. Bueno, y la columna de opinión, sí, ahí en el 2015. Bueno, entonces me encuentro con este librito y el tipo que me atiende me hace como una seña y me dice así como que, mira, mira. Y entonces me señala la cuestión así, me dice el subrayado y tal. Recuerda que el subrayado es muy importante y tal, no sé qué. Y yo, oye, qué libro. Bueno, esto es un ensayo. Yo creo que es un ensayo que tienen que dar como que ya en la especialización, cuando te vas a especializar en escritura, ni siquiera en literatura, en escritura pura, tienes que leer este ensayo. Porque esa es la cuestión de la obra de Sergio Che, que no es, digamos, para explicárselo al pueblo. No es un tipo que tú vas a leer y te va a entretener como tipo, no sé, Cien años de soledad, que es una novela magnífica y una obra maestra, que lees como una historia de una familia y tal, y una metáfora del nacimiento de Latinoamérica y todo ese tema. No es un escritor que uno va a leer buscando ese tipo de entretenimiento o ese tipo de obra. Pero es un escritor, o incluso el mismo Dostoyevsky, que hablamos la vez pasada. En otro video hablamos de Dostoyevsky. No es un tipo de obra tipo Vargas Llosa, no es un tipo de obra tipo Rómulo Gallego, porque Sergio Che es como una obra altamente especializada en la cuestión de la escritura. Altamente especializada en la escritura. Es como que el tipo le quita toda la cuestión comercial, la cuestión histórica a la literatura, y deja nada más la cuestión de escribir. ¿En qué consiste? Pero estoy hablando de escribir en términos materiales. ¿En qué consiste escribir materialmente? ¿Cómo se escribía antes, o sea, cómo se escribía antes? Con pluma, ¿no? Un papel, un lápiz o un tintero, no sé qué. Se escribía a mano, la caligrafía, pam, pim, pum, pam. Bueno, lo que Sergio Chev dice en este libro, la tesis central, por ejemplo, es que la literatura, la forma en la que se escribía, cambió con la irrupción de la máquina de escribir y con la irrupción de las computadoras. Pónganse a pensar. Vamos a pensarlo científicamente esto. La lengua es una herramienta cognitiva que el sapiens desarrolla, quién sabe, hace miles de años.
Antes que la agricultura, probablemente antes que la agricultura. Entonces, el desarrollo en términos científicos de la lengua es un acontecimiento sumamente importante en la historia del desarrollo de nuestra especie. Pero entonces no es solo la lengua. La lengua es una cosa, el habla, lo que estoy haciendo yo acá. Y otra cosa es el registro de esa lengua que se habla. Porque yo te señalo, ahí viene el lobo. Yo le señalo a los compañeros, hago un ruido específico para señalar que ahí viene el lobo, una amenaza a la manada. Ahí viene el lobo. Digo lobo, los compañeros lo entienden. Pero otra cosa es cuando tú dejas registro de esa habla. Entonces, la escritura es una especie de la primera memoria, el primer disco duro fue el libro. Es por eso Borges dice que el libro es una tecnología de la memoria. ¿Por qué? Porque deja un registro material del habla, porque el habla es inmaterial, el habla es un sonido, como la música, que ocurre en un espacio-tiempo determinado. Entonces, cuando nosotros escribimos, dejamos un registro, estamos construyendo una memoria. Entonces, la escritura es eso. En primer término, es una forma de almacenar el habla. Esas formas de almacenamiento del habla se han ido modificando. Como los primeros códices, tipo, ¿en qué formato encontraron las obras de Homero? Unos papeles ahí, ¿no? Me imagino. No recuerdo, no sé. O por ejemplo, el código de Hammurabi y la piedra Rosetta. O cómo escribían los egipcios. Los egipcios dejaban los registros en las paredes de sus templos. Entonces, bueno, esa forma de registrar el habla se ha ido sofisticando hasta llegar a lo que llamamos la escritura, específicamente la escritura. Entonces fíjense cómo en toda la, vamos a ponerle la cadena de valor de la lengua, está el habla, la retórica, el discurso, y está un nivel más especializado que es el registro del discurso, que es la escritura. Entonces la obra de Sergio Ches está especializada en el registro de la escritura. Entonces, en esta obra, que es una maravilla, al principio es aburrido. Sergio Ches es como aburrido, ¿no? Él siempre fue como un tipo que no era entretenido, ¿no? Parecía un extraterrestre. Primero pareció como un extraterrestre que había venido de otro planeta. Y entonces cuando empiezas a leer, tú dices, ay, me da fastidio. Pero como les digo, el conocimiento requiere un esfuerzo. Entonces este tipo de escritores requieren una voluntad, ¿no? Pero si persistes en la voluntad de la lectura, vas a encontrar ideas brillantes en su obra. Entonces, este librito fue el primero que me impactó muchísimo. Y volviendo al tema de la especialización de la escritura, como la lengua en sus diversas áreas, la hablada, dijimos por un lado, la escrita, la que da registro por otra, va especializándose y modificando sus formas de producción. Entonces nosotros escribíamos antes ¿cómo? Con la pluma, la caligrafía, ¿no? Esto todo lo dice Sergio Ches y todos son reflexiones que se desprenden de la obra de Sergio Ches. Entonces esa caligrafía lo vinculaba a la escritura un poco con el arte plástico, con el dibujo. Por eso Sergio Ches, les hablé de Marta Dermisache. Marta Dermisache es una artista conceptual que lo que hace son caligrafías que no tienen sentido. La tipa escribe como unas cosas, no sé, porque ni siquiera son letras, que parecen letras, pero no son letras. Entonces, la tipa despoja la escritura de todo el significado, de todo el significado, lo que puedes leer, y deja solo el trazo. Entonces, la obra de Sergio Ches, la que vino a presentar en el 2010, era una reflexión sobre este tema de Marta Dermisache, que es una artista conceptual.
Entonces él reflexiona sobre eso. Entonces, ¿qué es la escritura? La escritura, cuando está emparentada al dibujo, cuando era la cuestión de la caligrafía, a los niños, a nosotros a todos nos enseñaron a escribir como con el método Palmer, ¿no? Un librito así, yo recuerdo, te mandaban a hacer unos ejercicios de caligrafía, ¿no? Entonces era algo que se vinculaba al dibujo, al arte plástico. Cuando irrumpen entonces las máquinas de escribir, las computadoras, básicamente el teclado, la mecánica de escribir cambia. Ya no es un tema del dibujo, la habilidad, digamos, manual de hacer la letra, sino es un tema más de ¿cuántas palabras puedes escribir en velocidad? ¿Cuántos dedos usas en la mecanografía, por ejemplo? Yo lo uso todo. Yo escribo rapidísimo. Entonces, esta materialidad de la escritura es la que Sergio Chejev empieza a ver aquí. Y dice entonces que ocurre un cambio en la forma en la que escribimos, que afecta incluso el contenido de lo que escribimos. Porque cuando tú escribes por ejemplo, estás escribiendo en tinta, ¿verdad? En un papel, no tienes chance de borrar, no tienes el procesador de texto que borra el Word, no tienes Word para borrar y entonces o poner el cursor y meter un texto, incrustar un texto, no, eso, ¿cómo lo hacían antes los escritores? Tenían que, bueno, esta página no va, le metían, pegaban ahí encima un párrafo, borraban con, no sé, el liquid, no sé. Entonces todas esas cosas afectan el contenido incluso de la escritura. Por eso yo me imagino que las novelas antes, por ejemplo, eran unos libros gordotes. Claro, porque era como la tarea de escribir, era una cuestión como una artesanía de sentarse, pam, pim, pum, pam, con la velita, unas noches completas dándole ahí, pam, pim, pum, pam, ¿eh? La gente tenía más tiempo para leer, porque había también menos oferta de contenido. O sea, las personas que escribían eran pocas, las personas que tenían como más tiempo para leer, podían leer esas novelas gordas tipo de Balzac o de Dostoyevsky o de Víctor Hugo. Bueno, o sea, la novela del siglo XIX era una novela gordota. Ahorita la aceleración del contenido hace que los libros sean más delgados. Entonces, bueno, todas estas cosas están en la obra de Sergio Chejev. Y entonces no es un escritor, como yo lo proponía en la red social, era un escritor muy curioso, muy raro, que era un escritor cuyos lectores eran otros escritores que estaban especializados, o sea, era un público muy especializado que estaba pensando las cosas de la escritura, sobre todo la materialidad de la escritura. No sé, y hay cosas, y además tiene un lenguaje, es un ensayista brillante, un lenguaje, palabras como reverberar, es una palabra que siempre usaba en este libro, como la reverberación. ¿Qué coño es la reverberación? Una latencia y una cosa. Que son muy interesantes. Y bueno, uno de esta otra, después yo empecé a seguir su obra, ¿no? Empecé a compré la primera, que es esta. Por cierto, esta aburrida, ¿no? Al principio, pero al final es un relato judío porque creo que Sergio Chejev era polaco judío, me parece, de ascendencia judía. Nunca le pregunté, pero en esta novela da a entender que el padre o los abuelos, no sé si estuvieron en la Segunda Guerra y huyeron. Es un relato de guerra al final, lenta biografía, donde encuentran un tipo inmóvil, comiéndose, no sé, unas papas. Recuerdo esa imagen. Bueno, ese es uno de los grandes temas de Chejev. El otro tema
el otro gran tema de Chekhov es la extranjería. Toda esta línea, la cuestión del flanero. Chekhov fue taxista. Chekhov fue taxista aquí en Buenos Aires. Era taxista. Y tenía otro, este otro eje temático de su obra, es la cuestión de ser extranjero. Por eso también a mí me impresionó mucho, porque él, como había vivido en Venezuela, había sido extranjero en Venezuela, tal, y yo estaba aquí en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires, entonces yo decía, coño, estamos como en una cuestión paralela, porque yo también soy extranjero aquí. Entonces, él tiene estas reflexiones sobre la extranjería, cuyo origen, ¿cuál podría ser? Bueno, esta cuestión judía, porque todas estas reflexiones son como muy judías, ¿no? Del ser extranjero, de estar en una tierra que no es tuya, el sentimiento de otredad, de extrañamiento, las formas en las que, entonces eso también se vincula en la obra de Sergio Chekhov con las formas en las que se mueve en el mapa o en el territorio. Volviendo, Chekhov fue taxista aquí en Buenos Aires y tenía como una especie de conocimiento cenital, vamos a poner esa palabra, un conocimiento cenital, es decir, desde el aire tenía un conocimiento del mapa de la ciudad. Hay un cuento que está en la página de Vilamatas, un cuento de Chekhov, donde él, obsesionado con la obra, creo que era de Cortázar ahí, o con la obra de varios escritores argentinos, el carajo empieza como a trazar una especie, hace como una obra conceptual y traza en el mapa porteño los lugares donde vivió Cortázar, creo que era. Que por cierto, vivió aquí en Agronomía, en Rawson. Un día me paso por ahí y me tomo una foto. Y después me tomo otra foto ahí en donde desaparecieron a Watch, en la esquina de Entre Ríos y... ¿cuál era la otra calle? Bueno, él era taxista, entonces tenía esas formas como cenital del vagar, ¿no? Entonces se reflexionaba mucho sobre la cuestión del flaneur. El flaneur, traducido del francés literalmente, es el caminante o el vago que vaga por la ciudad y va encontrando experiencias y va narrando las experiencias que le van sucediendo en el caminar. Entonces ese caminar, él lo emparenta a la reflexión ensayística, ¿no? El caminar como reflexión sobre un espacio determinado. Entonces esta obra es un poco sobre Caracas, habla sobre Caracas, su vida en Caracas, habla de varias cosas. Y la verdad es que yo escribí un ensayo sobre este libro. Se llamaba El efecto Chekhov. Yo decía que Chekhov era como una especie de clonazepam. Clonazepam, porque era como una especie de... te daba sueño, era como somnífero, pero también producía una especie de felicidad y de plenitud, sus ideas brillantes y su reflexión lateral de las cosas, porque siempre se está fijando en cosas que tú dices, amigo, pero ¿quién se fija en eso? Bueno, Chekhov pone la mirada en cosas, puso su mirada en cosas completamente que nadie ve. Entonces ese era el gran valor de su obra, que era una mirada lateral de cosas que no están ni en la agenda de los medios, ni en la agenda de la política, ni en la agenda de los saberes estratégicos. No. El tipo estaba especializado en un área muy particular, muy particular y como dije, altamente especializado, lo que lo hacía un valor cultural argentino y latinoamericano también, incluso podría decir que venezolano, porque él vivía en Venezuela. Entonces, bueno, los invito a leer su obra, la verdad, es muy interesante. Los que quieran dedicarse a escribir y meterse de lleno en la literatura, es un camino pedregoso y miserable, pero bueno, de todo tiene que haber en el mundo, ¿no?
No todo puede ser especialista en perforación de pozos petroleros o en lanzar satélites. Además que este tipo de obra y este tipo de reflexiones, esta especialización, le sirve mucho a la cibernética, a los lenguajes de programación y a la forma en la que la inteligencia artificial, por ejemplo, lee o cómo creas una inteligencia artificial que te pueda responder o pueda escribir una obra. O sea, a las empresas las grandes empresas de tecnología por ahí, este tipo de obra especializada específicamente en la escritura y en la lengua escrita y en los lenguajes, pues le sirve mucho también a estas empresas. De hecho, creo que, no sé si es Paula Loizarac a la que contrataron. Ella ha hecho un cuento, no me acuerdo dónde fue, ha hecho un cuento de cómo, los predictivos, creo que eran, ¿no? Los predictivos cuando uno escribe en Google tal cosa y te van prediciendo cosas. Bueno, ese tipo de sistemas de inteligencia artificial que van incorporando palabras, ¿no? Y que bueno, que utilizan bots, que se utilizan bots también, ¿no? Bots automatizados donde, coño, esa música me la puso YouTube, yo no la puse. Bueno, en fin. Bueno, esta es la obra de Sergio Chef. Una obra para mí fue muy importante. Sobre todo este libro fue muy importante el momento en que llegó. Bueno, hasta ese nivel llegué yo, fíjate, no, hasta ese nivel de especialización llegué yo en la literatura. Y bueno, ¿cuántas palabras puedes escribir por minuto? ¿Cuántas palabras puedes escribir en una hora? Ese tipo de cosas. ¿Cuántas palabras puedes leer en una hora? Puedes leer aproximadamente, si lees, dependiendo de la dificultad del texto, puedes leer 20 páginas en una hora. Si es un texto suave, donde hay no es tan complejo, digamos, no requiere de tener tanto, puedes leer 20 páginas en una hora. Pero si es un texto por ahí de filosofía, tipo la crítica a la razón pura, puedes leer 3 páginas en una hora fácil. Entonces, bueno, en lo que le interesa la lectura y la lectoescritura, les recomiendo la obra de Sergio Chef y vaya este homenaje a su y mi pesar a sus familiares, al hermano, creo que está aquí en Buenos Aires, a la esposa, que es una poeta muy famosa también. Creo que la obra de Sergio Chef, la buena noticia es que la obra de Sergio Chef se va a leer por mucho tiempo y es bueno que la transmitamos a las próximas generaciones porque sobre todo los que van a estar interesados en la escritura, los que están interesados en la escritura tienen que leer la obra de Sergio Chef, pues es muy importante. Así que bueno, aquí esta reflexión, como la prometí, se las dejo y bueno, sigamos en el día a día luchando por nuestros valores culturales, educativos, creando conciencia en el pueblo, porque es eso también. La escritura es una forma de hacer paz, hacer conciencia, hacer ciudadanía, que nos sirve a todos. Y bueno, ahí se los dejo. Cuídense, denle me gusta y estamos hablando próximamente. Cuídense, saludos, chao.